Hoy analizaremos el derecho a la consulta previa, un pilar fundamental para las comunidades y su territorio. Este derecho nace del Convenio 169 de la OIT de 1989, reconociendo la cultura y participación de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. El artículo 6 obliga a los gobiernos a consultar antes de medidas legislativas o administrativas que les afecten. Además, el artículo 15.2 exige consulta antes de la prospección o explotación de recursos del subsuelo en sus territorios. Ecuador ratificó este convenio en 1998, haciéndolo vinculante para el Estado y parte de su bloque de constitucionalidad desde 1999. Las imágenes de intervenciones estatales o extractivas en territorios indígenas, como las vistas en el video 1, activan directamente este deber de consulta. En la segunda parte, exploraremos cómo este derecho fue elevado al máximo nivel en la Constitución ecuatoriana y cómo debe aplicarse en la práctica. El derecho a la consulta previa tiene un origen internacional reconocido en varios tratados. En Ecuador, este derecho fue elevado al máximo nivel con la Constitución del año 2008. El artículo 57, numeral 7, garantiza la consulta previa, libre e informada para pueblos y comunidades indígenas del país. Esto incluye plazos razonables para llevarla a cabo y que el Estado provea información culturalmente adecuada. También asegura la participación en los beneficios que se obtengan e indemnización por los posibles daños causados. Sin embargo, la aplicación práctica de este derecho enfrenta diversas tensiones territoriales en la región. La extracción petrolera en la Amazonía ecuatoriana afecta directamente a varias nacionalidades indígenas. Los proyectos mineros han provocado protestas y movilizaciones por parte de las comunidades afectadas. La consulta previa es un derecho colectivo fundamental y también un importante mecanismo de diálogo intercultural. Es una herramienta clave para la protección de territorios, culturas y formas de vida en el Ecuador. Hoy, recapitulamos el viaje del derecho a la consulta previa, desde su origen internacional en el Convenio 169 de la OIT. Este derecho fundamental se ha consagrado en la Constitución de Ecuador, marcando un hito crucial para nuestros pueblos. La consulta previa es mucho más que un simple procedimiento. Es un derecho colectivo esencial para el diálogo intercultural. Protege los territorios, las culturas y las formas de vida de los pueblos, fomentando una convivencia justa y equitativa. Es una herramienta vital para construir puentes entre diferentes visiones y asegurar que todas las voces sean escuchadas y valoradas. Reflexionemos sobre la importancia de respetar y garantizar este derecho para un futuro donde la diversidad sea nuestra mayor fortaleza. Juntos, podemos asegurar que la consulta previa sea una realidad viva y efectiva para todos. El derecho a la no discriminación es uno de los principios esenciales del derecho internacional de los derechos humanos. Su propósito es impedir que una persona sea tratada de manera perjudicial o excluyente por características como su raza, su sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad, la religión, la edad o el origen social. Es un derecho que busca garantizar que todas las personas reciban un trato digno, justo y en igualdad de condiciones. Este derecho está reconocido en varios tratados internacionales, pero dos son especialmente relevantes para el Ecuador. El primero es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 26 establece que todas las personas son iguales ante la ley y que ninguna forma de discriminación es aceptable. El segundo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que en sus artículos 1 y 24 obliga a los estados a respetar y garantizar los derechos sin discriminación por motivos como raza, sexo, idioma, religión, origen nacional o social o cualquier otra condición. Estos instrumentos no solo reconocen la igualdad como una declaración, sino que obligan a los estados a tomar medidas activas para erradicar prácticas discriminatorias y promover una igualdad real y efectiva. En resumen, el derecho a la no discriminación se basa en la idea de que ninguna característica personal puede ser utilizada para limitar los derechos de una persona. En el caso del Ecuador, el derecho a la no discriminación ingresó formalmente a través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos. En 1969, Ecuador ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comprometiéndose a respetar la igualdad ante la ley y a prohibir cualquier forma de discriminación. Luego, en 1977, ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que reforzó aún más estas obligaciones internacionales. A partir de ese momento, el Estado ecuatoriano tuvo la responsabilidad de adaptar su legislación, su administración y sus políticas públicas a los estándares internacionales sobre igualdad y no discriminación.
Esto implicó reconocer que la no discriminación no es solo un valor ético, sino un mandato jurídico que orienta la actuación del Estado. El reconocimiento definitivo llegó con la Constitución del 2008. En este texto se incorpora de manera expresa el principio de igualdad y no discriminación. El artículo 11 establece que todas las personas son iguales y que el Estado debe prevenir, eliminar y sancionar cualquier acto discriminatorio. Además, la Constitución adopta un enfoque garantista que integra los tratados internacionales de derechos humanos dentro del propio sistema constitucional. Con ello, este derecho dejó de ser únicamente un compromiso internacional y pasó a convertirse en un principio transversal obligatorio dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. El derecho a vivir en un ambiente sano es un principio fundamental reconocido hoy en las constituciones modernas. En Ecuador, este derecho se encuentra consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Garantiza que todas las personas puedan disfrutar de un entorno equilibrado, ecológicamente saludable y libre de contaminación, asegurando la sostenibilidad y el buen vivir o sumat causai. También declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, y la recuperación de los espacios degradados. En cuanto a su origen, este derecho no nació en Ecuador, sino en el ámbito internacional. Entre las declaraciones y tratados más importantes destacan la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Declaración de Río de 1992. También el Protocolo de San Salvador de 1988 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos instrumentos sirvieron como base para que muchos países, incluido el Ecuador, incorporaran la protección ambiental como un derecho humano. En Ecuador, el derecho a vivir en un ambiente sano se incorporó de manera progresiva, marcando un hito crucial en la protección de nuestros ecosistemas y la calidad de vida de sus habitantes. Este avance se dio principalmente a partir de la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos, que sentaron las bases para una legislación ambiental más robusta en el país. Un paso decisivo fue en 1993, cuando Ecuador ratificó el Protocolo de San Salvador, comprometiéndose así a garantizar la protección ambiental como parte integral del desarrollo y del bienestar humano. La Constitución de 1998 ya avanzó en esta dirección, incluyendo referencias explícitas a la protección ambiental y reconociendo la responsabilidad del Estado frente al deterioro de la naturaleza. Sin embargo, el verdadero salto histórico ocurrió con la Constitución de Montecristi en 2008, que transformó radicalmente el marco legal ambiental del país. En este texto, el derecho a un ambiente sano se eleva a un nivel constitucional central, reafirmando su importancia como parte fundamental del buen vivir para todos los ciudadanos. Pero lo más innovador es que Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, a través de los artículos 71 al 74 de su Constitución. Esto significa que la naturaleza ya no es vista solo como un recurso, sino como una entidad con derecho a existir, mantenerse y regenerarse, un cambio de paradigma global. Esta transformación coloca a Ecuador como un referente internacional en materia ambiental y fortalece aún más el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y equilibrado. El derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental que permite a cada persona y a cada comunidad definirse a sí misma como parte de una cultura. Significa poder conservar sus valores, sus creencias, sus tradiciones, su lengua, su patrimonio y todas aquellas expresiones que conforman su vida cultural, sin sufrir discriminación. Este derecho tiene una dimensión individual, que protege la pertenencia de cada persona a su cultura, y una dimensión colectiva, que reconoce a la comunidad como sujeto de derechos, capaz de mantener y transmitir sus prácticas culturales a futuras generaciones. Este derecho se encuentra reconocido en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente en su artículo 15, donde se reconoce el derecho de todas las personas a participar en la vida cultural. También aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 27, que garantiza el derecho a tomar parte en la vida cultural de la comunidad. Además, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas profundiza y desarrolla esta idea, reconociendo la importancia de las culturas indígenas y su derecho a mantenerlas y fortalecerlas. Aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos no lo menciona expresamente, su existencia puede inferirse de la interpretación de derechos que sí están recogidos en ella. El artículo 15 del PIDE que establece que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural.
Esta disposición reconoce la importancia de que cada individuo pueda formar parte activa de la cultura que le pertenece, preservarla y transmitirla. Por su parte, el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que todas las personas tienen derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar de las artes y los avances científicos. También protege los intereses morales y materiales de quienes crean obras artísticas, literarias o científicas. En Ecuador, el derecho a la identidad cultural se incorpora formalmente con la Constitución de 2008. Este texto marca un cambio histórico al reconocer al país como un Estado plurinacional e intercultural. Gracias a esto, el derecho a la identidad cultural adquiere rango constitucional y se convierte en parte del buen vivir o sumat causai. La Constitución garantiza que tanto las personas como las comunidades puedan mantener, fortalecer y desarrollar su cultura en sus dimensiones individual y colectiva. En conclusión, el derecho a la identidad cultural es esencial para garantizar el respeto a la diversidad y la convivencia entre pueblos y comunidades. Este derecho protege la expresión cultural, la memoria colectiva y el sentido de pertenencia, y obliga a los estados a respetar, reconocer y promover la riqueza cultural de cada grupo humano. Al estar respaldado por tratados internacionales como el PIDEC y por la Constitución ecuatoriana de 2008, este derecho adquiere una fuerza jurídica significativa. Su cumplimiento es indispensable para asegurar que las personas y las comunidades vivan plenamente su identidad y que el Estado mantenga un compromiso real con la interculturalidad y el reconocimiento de la diversidad.